Seguimos en el mes de la respiración, acá en el podcast. Como comentaba en el episodio anterior, no hay una única fecha para el Día de la Respiración, sino varias dedicadas a la salud respiratoria. Y el 22 de enero fue el Día Mundial de la Respiración, centrado en la salud pulmonar. Bueno, y todo esto es para introducir al invitado de este episodio de una manera diferente. Porque es verdad, Martín Ruiz es actor, cantante, bailarín y un gran amigo al que conocí cuando ambos protagonizamos el musical La Bella y la Bestia. Pero no vamos a hablar tanto de eso. Porque Martín también es instructor de yoga Iyengar desde el año 2014 y actualmente se encuentra en proceso de formación de la técnica respiración del corazón. Le pedí que me grabe un audio para pronunciar bien yoga Iyengar, así que creo que lo logré. Y más allá de que hacía mucho tiempo que quería grabar un episodio con él, porque es un artista maravilloso y es un honor tenerlo en el podcast para que comparta toda su experiencia, también quería que hablara de todo su proceso de crecimiento personal que nutrió y sigue nutriendo su vida artística y también la de muchas personas que toman sus clases, porque también dicta clases de interpretación para cantantes, actrices y actores, así como también seminarios de teatro musical para diferentes escuelas e instituciones. Y lo viene haciendo ya desde hace más de 6 años. Y Martín también es multipremiado, multinominado y trabaja muchísimo en teatro, en cine, en televisión. En la descripción del podcast voy a dejar parte de su currículum para quienes quieran leerlo, por supuesto, pero sin duda lo más lindo será escucharlo. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Ya estoy nerviosa. Ahora dijiste eso y yo me puse nervioso también. Bienvenido, amigo. Gracias. ¡Ay, qué emoción! Tenía muchas ganas. Lo venía deseando hace mucho tiempo y decía, no me va a llamar nunca. No me va a llamar nunca. ¡Qué mentiroso! Bueno, ¿qué decir ahora? Que ya almorzamos y ya hablamos de todo. Y sí, nos quedaron... Tengo que explicar que corté como 5 conversaciones porque decía, no, esto lo tenemos que grabar, basta. Entonces nos quedaron como inconclusas un montón de charlas. Y tenemos que haber puesto a grabar ahí y después ir salpicando. Hubiera estado buenísimo. Un episodio de 5 horas, 4 horas y media. Prepárate un té con torta. Perfecto. Ay, no te ofrecí torta. No importa. Mejor así nos queda para después. Bueno, Martín Ruiz. Hola. Bienvenido, qué lindo. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, espero que así sea. Pero vamos a empezar hablando de algo que por ahí es no sé, para la gente que te conoce no, pero por ahí gente que por ahí te ve así en los musicales o en teatro no sabe tanto, que hace un tiempo estás investigando sobre, no sé si lo voy a decir bien, pero una técnica de respiración. Uh-huh. Y este mes de enero me parece que está bueno hablar de la respiración, ya que tenemos ahí el Día Mundial de la Respiración dando vuelta. Hay varios días de la respiración. No, entonces, bueno, se me ocurrió que era un lindo tema hablar de la respiración del corazón, que es algo en lo que venís incursionando. Sí, exactamente. Es una técnica que me descubrí en 2023, cuando estuve viviendo en Trenquelauquen. Tuve una experiencia ahí de un año. Que me fui de la ciudad a vivir un poco más cerca del campo y ahí me encontré con esta experiencia. Hice un fin de semana, generalmente la experiencia son 2 días, vas y volvés, obviamente vas a tu casa a dormir y volvés. Te quedas toda la noche ahí. Claro, no es con acampe. y después de un año y medio, casi más tarde, me volví a encontrar con eso, como con la necesidad de profundizar un poquito más o de volver a conectar. Y cuando me puse a investigar, el centro de respiración del corazón, que se llama Transformar Argentina, quedaba a 5 cuadras de mi casa. Ah, eso me encanta. Entonces fue como, esto me parece que es si muy dudabas, evidente. Te queda tan cerca. Claro, no podés dudar. Entonces, automáticamente llamé, reservé el lugar y fui. Eso fue diciembre del 24. Y
y bueno, estuve todo el 25 en formación. Es una formación que lleva prácticamente, sí, 3 años o un poquito más. Depende un poco también de cada uno y del proceso de cada uno, pero me encontré como con un espacio muy interesante primero de mucha sanación, de mucho descubrimiento, pero también con un espacio donde se origina una especie de familia, ¿no? Sobre todo cuando uno está así en formación y compartís estos procesos tan profundos y tan personales con otra gente, se empieza a transformar como en una familia. Ahora cada vez que digo la palabra transformar, no puedo dejar de pensar que el lugar se llama Transformar Argentina. Es entonces verdad, claro. es muy fuerte esto, ¿no? Porque todo el tiempo estás viviendo este proceso de transformación interna al que te lleva, obviamente, esta práctica que es muy interesante y que solo tiene que ver con el aire. O sea, con el efecto de la respiración y el poder acceder a lugares tal vez a los que no accedemos cotidianamente, como son las cuestiones del inconsciente y todo lo que ahí se guarda y todo lo que ahí se encierra, y poder sacarlas a la luz y poder trabajarlas, que me parece como un proceso muy necesario. Sí, creo que el acceso al inconsciente, por lo menos en tradición argentina, viene muy de la mano de Freud, ¿no? Como que viene un poco desde ese lado, entonces el psicoanálisis, ¿no? Y llegar a como esos, sí, a eso que tenemos ahí como guardado, ¿no? Siempre se creyó que a través de la palabra tenía como su posibilidad de salida. Y bueno, yo ya me atrevo a decir que no, pero el lenguaje es un gran artilugio, ¿no? Para ahí como hacerte la propia trampa. Entonces estas, bueno, esto tiene que ver, viene de la mano de la psicología transpersonal, por ahí Sí. compartir, pero me parece que lo lindo es esto, ¿no? Es la posibilidad de encontrarse con el cuerpo, con estos bloqueos. Me encantó, porque yo leí el libro. Hice la tarea para... Muy informada, sí. muy informada. Y me encantó porque, bueno, como te conté hace un tiempo, cuando me contaste lo que estabas haciendo, que lo investigué, tenía muchos puntos en común con algunas cosas que vengo estudiando. Y bueno, esto de las corazas, ¿no? Las corazas en el cuerpo, que a través de la disolución de las corazas justamente se puede expresar el inconsciente. Y qué proceso amoroso, porque la coraza está ahí para protegerte y que a veces lo catártico puede ser tipo, ¡sacalo! Sí. Y como, no, un momento, amor, acá amor. Sí, lo interesante de la técnica básicamente es que tiene mucho que ver con el amor. O sea, si bien la técnica de alguna manera incluye el trabajo de lo que es respiración holotrópica, que es lo que la mayoría de las personas, a ver, la gente que conoce, sabe o ha escuchado más de respiración holotrópica, que es una técnica que desarrolló un psicólogo y psiquiatra checoslovaco, Stanislav Grof, alguien como muy, muy importante en todo lo que es la psicología transpersonal. Es uno de los fundadores, de hecho, de la psicología transpersonal. Tal vez la técnica de respiración holotrópica es un poquito más dura, si se quiere, no quiero decir como... Pero sí, tal vez deja un poco de lado el contacto. Bueno, Ana María Aguirre, que es la creadora de la respiración del corazón aquí en Argentina, licenciada en psicología y una hermosa persona, le agregó como todo este enfoque, si se quiere, más humano, más desde el amor, más desde el contacto, más desde el abrazo, para que este proceso, que de por sí ya es intenso, lo sea lo menos posible, o a su vez uno se vaya a casa con la sensación de haber trabajado mucho, pero con esa sensación de bienestar, ¿no? Sí. Porque salen cosas, lo que guardamos en el inconsciente generalmente son cosas que no queremos ver, o cosas que nos cuestan, o difíciles para el día a día. Emociones que a veces sabemos que están ahí, pero que no tuvimos un espacio, ¿no? Un espacio seguro, ¿no? Alguien que, bueno, yo creo que justamente lo que tu profe plantea en este giro que hace es esto de la presencia, que es lo que te contaba, ¿no? Esto que yo vengo investigando, esta técnica de presencia, inquietud, que es muy similar, ¿no? Esto de estar ahí y que muchas veces ni siquiera estar al lado, pero como que la otra persona sepa que tiene como alguien que da soporte. Total. Desde la escucha, desde el acompañamiento amoroso, bueno, y la presencia, ¿no? Que es algo muy importante, que creo que es lo que hace mucho la diferencia en el trabajo artístico. Por eso me pareció tan lindo que te acerques a eso, ¿no? De hecho, la experiencia se vive en parejas. O sea, siempre hay una persona que respira en la colchoneta y una persona que también va a respirar
en el turno de la tarde, pero que acompaña, o sea que mientras uno está haciendo ese proceso, siempre hay alguien sí o sí que está al lado tuyo a quien le puedes pedir ayuda. Un pañuelo, agua, ir al baño, lo que sea. Pero es esta idea de que no estás solo en ese momento, además de, obviamente, los facilitadores que están en la sala, en caso de cualquier circunstancia o necesidades por ahí más urgentes o más profundas, siempre hay una persona al lado tuyo a la que vos le puedes pedir algo. Entonces, me parece que eso hace mucho a que sea un proceso dentro de lo fuerte o de lo profundo, amable, ¿no? Y donde uno pueda sentirse de alguna manera contenido. Y que es un proceso personal, es propio, nadie va a curarte, nadie va No. a prometerte sanación, No. ni decirte incluso que se te va a ir tal cosa No. o que vas a poder expresar. Eso me parece hermoso. Se habla mucho del sanador interno, que es una imagen hermosa y no sé, a mí me ayuda mucho a pensar en ese ser que está dentro nuestro y que se está encargando junto con nosotros de sanarnos. Entonces hay algo de eso como que lo estás haciendo vos, básicamente. El proceso es ese con ese sanador interior, ¿no? No hay nada que te venga de afuera. Es este trabajo profundo en el que uno va sacando y liberando capitas, en el que se va conectando tal vez con ese dolor, con todo eso no resuelto, con esas cosas que nos dejaron marquita o herida o lo que fuere, y lo sanamos, y de alguna manera a su vez eso hace que nuestro día a día vaya cambiando, porque sacamos esas cosas que no nos dejan tal vez estar mejor, o que no nos dejan conectarnos de otra manera con los seres queridos, o estar en el mundo, o tener más presencia, o manejar otros sentimientos, o dejar aquellos sentimientos negativos de lado, un montón de cosas que son muy importantes, sobre todo en estos tiempos que corren, que son tan intensos y que nos exigen tanto a nivel emocional, ¿no? Sí. Bueno, hacer contacto, ¿no? Hacer contacto con eso. Y a ver si hacer contacto con uno, porque estamos todo el día con nosotros, pero cuando nos quedamos quietos y decimos como, ¿cómo estoy? ¿Viste? Como, ¿qué siento? Qué difícil eso. Y qué importante, bueno, desde otras cosas que he ido trabajando también, el yoga, por ejemplo, que es como esto de estar en contacto con el cuerpo. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Dónde repercute lo que estoy sintiendo? Un montón de cosas que de verdad es importante para vivir, o sea, para tener una vida diferente o más, la palabra saludable desde el lugar no tal vez marketinero, sino de verdad de tener una salud emocional, ¿no? Que me parece muy importante antes que otras saludes. Todas son importantes, pero la salud emocional me parece primordial. Se está usando cada vez más, pero yo lo escuché hace un tiempo de un psicólogo que tuve por un breve tiempo, que me acompañaba desde el mindfulness también, que él me decía, somos analfabetos emocionales. Y en ese momento para mí fue como tipo, claro, sí, tenés razón. Nadie real, no nos enseñan a sentir las emociones, a entender que llevan hacia un proceso de otra cosa. Somos de la escuela de las emociones buenas y las malas. No Total. vayas a sentir envidia. Total. No sientas celos. Qué feo, ¿no? Como, sí. Incluso la rabia, ¿no? El odio, Es que nos enseñaron a reprimir todo eso generalmente, o sea, y la manera de reprimirlo es eso, es comérnoslo es y hacerte mandarlo, unas contracturas y tremendas. mandarlo a ese lugar, ¿no? Y a donde el cuerpo lo puede ir acomodando, pero generalmente taparlo, no expresarlo, y ya sabemos que eso termina de alguna manera saliendo por algún lado por el que no debería. Entonces siempre el que sufre es el cuerpo, de alguna manera. O sea, hay algo de todo esto que voy trabajando o en lo que me he empezado a la par de lo que tiene que ver con el teatro y con el canto. No sé, hay algo mío que se interesa mucho por todo eso. ¿Sos profe de yoga? Sí, soy profe de yoga. ¿Hace cuánto? Me recibí en 2014. Un montón. Lo pregunto en serio, ¿hace cuánto? No me acordaba. 2014. Creo que igual hasta que empecé a animarme a dar clases, creo que pasaron como 5 o 6 años. De hecho, creo que sí, fue, no sé, 2018, 19, sí, ahí un poquito antes de la pandemia. Y después de la pandemia fue como, bueno, listo, la pandemia te está invitando a que profundices y a que te animes. Pero sí, fueron también 3 años de formación. Una técnica que se llama Iyengar, que es la que usa elementos y que me parece muy interesante, ¿no? Porque el yoga
sabemos que está diseñado para Oriente y que de alguna manera lo trajeron por suerte a Occidente, pero bueno, los occidentales no tenemos esos cuerpos ni, Claro. ni esas costumbres, entonces obviamente que es más complicado para nosotros, pero... Ah, era por eso, gracias. Claro, pero es que Ya no, entendí. nadie lo dice. Che, esto está diseñado para otra gente. Que se sienta en el piso a comer, que no tiene prácticamente sillas en su casa. O sea, un montón de cosas que no nos dicen. Claro, después nos vamos a una clase y nos duele todo. O no llegamos ni a la mitad de la postura. Y Iyengar, de alguna manera, muy, muy inteligentemente, Te acerca un ladrillito. te acerca un ladrillito, un cinturoncito, un almohadoncito para que, mira cómo podés llegar. ¿Ves vos occidental que no tenés ni idea que te sentás en una verdad. silla? Y me parece interesante porque generalmente el ser humano ante la frustración medio que sale corriendo, ¿no? No le gusta esperar los procesos y entender de que a veces puede llevarte toda una vida. Yo me acuerdo que nuestra maestra... Doloroso, todo esto que decís. Pero es que, a ver, si lo vimos desde ese lugar, desde querer a llegar a la meta, ahí es donde nos volvemos occidentales. Y el yoga tiene que ver con una filosofía oriental de vivir No hay proceso. sí. Claro, no hay metas, donde puedes llegar está bien y eso va a ir evolucionando y algún día tal vez lo vas a poder hacer en esta vida y tal vez no. Nuestra maestra nos decía para hacer, me acuerdo que era para una postura que era medio tipo la de sentarse con las piernas cruzadas en el piso, tipo indio, te decía, bueno, te pones, esto que voy a decir es para una generación y A ver. te pones una guía de teléfono, porque antes, para todos los millennials, centennials y muchos por ahí, había guías de teléfono donde aparecían todos los teléfonos de la gente. Entonces eran muy gordas. anchas, así. Entonces era, por día vas a ir sacando, y eran hojas muy finitas, por día vas a sacar una hoja de esas, y eso te va a llevar, eso es lo que te lleva tal vez terminar de hacer la postura y llegar Re al Kung Fu suelo. Panda eso. ¿no? Sí, es que es eso. Lo que pasa es que nosotros queremos todo ya y queremos hacer la clase y ser gimnastas rusos. Y no. De hecho, durante mi formación yo me enojé mucho, me peleé mucho, hice un montón de fuerza al cohete porque obviamente no va por ahí. Y ahí me di cuenta de, che, este es tu cuerpo, esto es lo que tenés, trabaja con esto y en la medida que, y me pasa, porque en la medida que uno va creciendo y por suerte algunas fichitas te van cayendo, te vas dando cuenta de que el cuerpo solito va haciendo su trabajo. Cuando uno deja de hacer fuerza. Ay, sí. ¿Qué tiene que ver con la madurez, con soltar la cabeza, el soltar un montón de otras cosas? Me parece, o sea, no sé, yo le estoy flasheando un poco con eso, con entender que hay ciertas cosas que llegan con el tiempo y no cuando nosotros queremos. Sí, sí, bueno, en la técnica de Alexander se trabaja esto de la no persecución de fines. Que, bueno, es ¿Qué es toda una eso? prensa. ¿Qué es no perseguir un fin? ¿Pero para qué estoy haciendo esto? ¿Viste? Como Pero es que nos metieron y nos vendieron, de la misma manera que hoy hablábamos de emociones buenas y malas, nos metieron todo tiene que ser para algo. y te tiene que costar, eso. porque si te costó significa que lo querías y que lo valorás. Mil ideas erróneas que tenemos, que por suerte se están cambiando y se van evolucionando, pero por eso también quedan en nuestro cuerpo, ¿no? Y en nuestro ADN, y están Sí. ahí, porque vienen de generaciones y generaciones. Entonces, incluso pasa a veces que en las respiraciones a veces surgen cuestiones. Lo he visto también en biodecodificación, porque hice una formación de 6 meses como para un poco adentrarme en ese mundo. Y tiene que ver con muchas cosas que heredamos, que traemos ni siquiera de nuestros padres, nuestros bisabuelos y más atrás. Entonces a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en el cuerpo. Y en esta alma que no sabemos mucho y que este tipo de prácticas nos plantea que vienen de muchos, muchos, muchos siglos atrás y de otras vidas, ¿no? Es interesante si uno puede, porque de alguna manera disminuye la presión sobre lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacer las cosas. ¿Y en qué tiempo? En el lapso, ¿no? Sí. Entonces hay algo de eso que está bueno porque deja de estar el látigo ahí como, o la presión esa insoportable que socialmente existe y coexiste con nosotros en todos lados, pero si uno puede entender que, primero, que somos seres únicos, cada uno con un proceso diferente, que no todos funcionamos igual, que nuestros cuerpos no son todos iguales, por más que su mecánica hay un montón, pero no, el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno, nadie es igual a otro y por lo tanto no avanzamos todos de la misma manera, nuestros procesos no llevan el mismo tiempo, hay personas a las que por ahí les toma, para aquellos que creemos en la reencarnación, muchas vidas en aprender.
¿Y cuánto hay a veces de lo que creemos que elegimos y que estamos eligiendo, que llega un momento en la vida que te das cuenta que no lo estabas eligiendo, que lo estabas como haciendo porque, no sé, pintó y como que de golpe me dijeron que esto era para mí y fui y me forjé toda una personalidad alrededor de eso, después no era. Y lo digo porque, y también quería empezar hablando por acá, porque... Pues tipo, ¿qué se pusieron holísticos? Dale, La Bella y la Bestia. Larga la info. ¿Entendés? Contá los secretos de Disney y se terminó esta entrevista. Cuenten el truco, cuenten el truco. ¿Lo contarán? No. Firmamos un acuerdo. Claro, pensaba en esto, ¿no? Como te has transformado muchas veces y en tus elecciones, y cuánto hay a veces que llegan momentos en la vida donde, pero no me gustaba esto, y si venía haciendo esto y ahora quiero otra cosa, ¿quién soy? O, porque, claro, estoy medio fracasando acá, me abro un kiosco acá, pero a mí me re gusta esto, ¿viste? Como todos unos pensamientos que yo creo que se arman un montón, más de los que se habla, pero... No se habla porque no se habla, fin, no tampoco tan importante, ¿no? Pero como decimos, hablemos, te pueden gustar un montón de cosas y subirte a un escenario también. Es que me parece que somos varias personas en una, o sea, que tenemos muchas cualidades, tenemos muchas posibilidades. Uno no se puede encasillar en que, o eso es lo que nos metieron en la cabeza, ¿no? Te tiene que gustar una cosa, vos sos esto y sos esto toda la vida hasta que te mueras. No, señor, no, señora, no. O sea... Por suerte, nuestras generaciones, y de aquí en adelante, han venido como a romper un montón de patrones que tienen que ver con eso. Más vale, o sea, yo cuando tenía a los 19 empecé a estudiar, así seriamente. Y a los 24, cuando se me da la posibilidad de venir para Buenos Aires, lo único que quería era subirme a un escenario. Era como... Y me acuerdo que en ese momento estaba estudiando... el CBC para ver si podía entrar en la universidad acá a estudiar recursos humanos. ¡Ay, no sabía eso! Sí, era una trucha manera de venirme a Buenos Aires y estar más cerca de Buenos Aires, ¿no? De como la posibilidad de esto, de una audición o de estar... En ese momento yo estaba en Mar del Plata. Claro. Y me acuerdo de estar estudiando economía con nada de ganas, cero ganas para el CBC y esos 20 minutos que me tomaba de recreo, ponía música y me ponía a bailar y era la persona más feliz del mundo. Y en un momento fue como, ¿qué estoy haciendo con esto? Y ahí fue la primera vez que dije, no es esto. Por acá yo no voy. O sea, no es recursos humanos, a pesar de que me gustaba y que posiblemente tenía una parte mía que... Qué loco, es esta parte, humanos. Es la parte humana. Entonces obviamente ahora que era... un montón de recursos claro, humanos. Bueno, pero en ese momento era como, bueno, ¿qué de todas las carreras más o menos está buena como para dentro de... Había yo un poco laburado en lo que era las áreas de algunas empresas de eso y dije, me gusta esta parte, tratar con la gente, ¿no? Pero ese momento me acuerdo quería estar arriba en el escenario y daba la vida y estudiaba, incluso salía de trabajar y me iba a tomar clases hasta las 10 de la noche. Claro. Y cuando vi la puertita, la posibilidad, largué todo, me importó nada y fue como eso, ¿no? Como esa transformación fue muy profunda porque fue de golpe. A pesar de que yo venía trabajando para eso, pero eso fue como de la noche a la mañana. Hay otras transformaciones que se fueron dando en mi vida cuando entendí que había otras cosas que además de lo que hacía sobre el escenario, también me llenaban y me gustaban y eran parte mía también. Había una parte que estaba buenísima. Y ahí fue donde apareció el yoga y lo de biodecodificación. Y algo de todo eso sigue sucediendo. Bueno, y lo puedo decir, estás estudiando astrología ahora. No astrología en sí, estuvo dentro de la formación de... Bueno, estabas también investigando sobre astrología, pero... Me gusta mucho y no quiero empezar todo porque después me pasa que estudio un montón y es como Te doy 2 años para que oficialmente empieces astrología. Mirá con quién estoy hablando justamente, que digo, no podés estudiar todo, pero bueno, sí, se puede. Está bien, son procesos. Ya vas a llegar. Como diría nuestra amiga Silvina Nieto, la vida tiene sus vueltas. Y no se trata a veces de señales, sino de aprendizajes. Sí, total. No, me parece fascinante. Tuvimos casi un mes de clases donde fuimos viendo así un poquito medio en un intensivo las diferentes energías del zodíaco. Me parece maravilloso porque vuelvo a repetir,
Somos seres totalmente integrados al todo, somos naturaleza pura y nos regimos por todo lo que sucede en la naturaleza. Entonces no podemos hacer, ay no, yo no me afecta. Entiendo que hay gente de la que dice, no, nada, si un planeta está en algún lado, a mí no me modifica. Como modifica las mareas. Me gusta el detractor de la astrología. Claro, no, claro, que es que escucho mucha gente decir, digo, che, pero si vos imaginate que el mar con su inmensidad cambia su energía, si la luna está en un lugar o en otro, a nosotros, nada. Que claro, que somos, ponele, un bichito así chiquitito, que vos te creas el centro del universo, es otro tema, pero somos unos bichitos así, no nos va a pasar nada, ¿no? O que las plantas crecen más o menos de acuerdo a cómo esté la época del año. O sea, dale. Hagámonos cargo. Bueno, el pelo se corta en un momento. Además, nunca me lo aprendí. El pelo, las uñas, hay cosas que crecen. Bueno, nuestros estados de ánimo, un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, más vale que hacerse cargo de eso implica también sumar información a, che, la luna está llena. Bueno, seguramente hay algo de esto que posiblemente en estas épocas hay un poco de sobreinformación o a través de las redes recibimos tanto estímulo que no sabemos con qué quedarnos, ¿no? Verdad. Que habría que atender a 1000 cosas. Pero está bueno entender que lo que tiene que ver con la naturaleza y con nosotros como seres naturales inmersos en eso y parte del todo, me parece que es lo único necesario. Después todo lo demás tiene que ver con el sistema y con este mundo capitalista en el que estamos y ya nos estamos abriendo de tema, pero no vamos a entrar por ahí. Volvamos. No, yo te decía todo esto porque... Por la bella y la bestia. No todavía. No llegamos ahí todavía. No, porque, bueno, también tenés todo digamos, tu costado, no sé ni cómo decirlo, donde acompañas gente, ¿no? En procesos, hoy lo dijiste de una manera muy linda y ahora lo vas a volver a decir, pero como de procesos de interpretación, ¿no? Sí. Gente que toma clases, ¿no? Para ponerse en contacto con materiales artísticos, acompañar esa interpretación. De eso me reía de los recursos humanos, porque son verdaderos recursos humanos, sí, a favor de la persona y no de la empresa, pero como de brindar ese espacio de que la persona pueda tener un espacio de encontrarse consigo misma. Sí. Flor de recursos humanos. Sí, tal cual, no lo había pensado así, miren qué buena. No lo había asociado a eso. Claro, me va a salir esto. Sí, desde siempre me pareció muy interesante a ver, todo lo que mi época de formación siempre fue todo por separado, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que me fue permitiendo limar, pulir, evolucionar, crecer y todo fue el escenario, pero sabemos que a veces no está esa posibilidad. Entonces, me parece que trabajar, y sobre todo hoy que por ahí hay un montón de escuelas y lugares donde se puede uno formar, pero donde este aspecto es tal vez el al que menos tiempo se le dedica, me parecía muy importante poder tener esto como este espacio individual en el que el individuo sea esa persona trabajando consigo mismo, consigo misma, con sus emociones, con sus frustraciones, con sus puntos débiles, con sus puntos fuertes. O sea, eso es lo que yo generalmente le cuento a la persona que quiere venir a trabajar. Che, bueno, vamos a trabajar sobre esto, sobre lo que vos ya traes y que te gusta y que sentís que es algo que te acompaña y que te potencia. Un material como un monólogo, una canción, decís. No, como lo que trae la persona de vivencia o de experiencia o sus potenciales, ¿no? Personales. Y aquello que te cuesta o sobre lo que tenés que trabajar, lo que sentís que no sabes cómo. Algo, no sé, me parece como que esa parte humana, ¿no? El artista, cuando hablamos del artista integral, sí, ok, sí, sabes cantar, sabes bailar y sabes actuar, pero ¿qué artista sos vos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que vos sentís que por qué estás bloqueado o bloqueada en esto? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles sentís que son tus zonas más oscuras, tus zonas más luminosas? Algo de eso, ¿no? Como poder trabajar más profundamente, que a veces cuesta porque obviamente hay que ir a meterse un poquito más con las patas en el barro, pero me parece que es interesante porque me parece que hace la diferencia en un artista. Yo conozco un montón de gente o veo gente que canta divino, pero después arriba del escenario no le pasa nada. Entonces digo, qué lindo, es como una voz hermosa, pero un envase absolutamente vacío, con una voz muy bella. Bueno, creo que seguramente tiene que ver con poder orientar esos intereses, ¿no? Desde
todo punto de vista, porque a veces el interés puede ser pasar una audición súper claro, ¿no? Y a veces el interés puede ser, no sé, que ciertos materiales me conmuevan, o ponerme en contacto con algunas emociones que me parece con las que no contacto. Total. Difícil igual ya llegar a ese punto, ¿no? Como Sí. darse cuenta de eso, pero... Pero está bueno porque de alguna manera es como... Hay gente que lo hace porque necesita explorarse a sí misma. Hay gente que necesita romper cierta barrera o cierta imposibilidad. Hay gente que prepara audiciones. Hay gente que lo hace para ver, esto de cómo es integrar todo lo que sé o lo que aprendí, pero a su vez no siento que no me puedo subir a un escenario a hacerlo, porque no sé qué hacer con el cuerpo muchas veces, porque no sé, porque me gana la emoción y se me corta la voz. Mil cosas que sabemos que suceden y que se trabajan y que de alguna manera después uno puede subir con esa confianza de lo trabajado. Pero bueno, como el mundo también es esto tan inmediato, a veces es como, bueno, ya estudié todo esto, ya me puedo subir y ya estoy lista porque me dieron el diplomita. Y a veces no es solo eso. En este mundo sobre todo, porque no estamos... Hay determinadas carreras o determinadas cosas que te permiten, con la sabiduría que tenés, ir a trabajar sobre algo muy específico, sobre lo que tenés, la técnica y eso. Pero acá me parece que es parte de un recorrido y de un haber atravesado por un montón de situaciones, sobre todo que tienen que ver con lo emocional y con la autosuperación y con un montón de cosas que son importantes para que después cuando uno se sube ahí... Porque me pasaron a mí... Te iba a preguntar, porque vos decís, yo aprendí todo por separado y me preguntaba cómo llegar... Surge mucho en el podcast a veces hablando cómo llegaste a esa síntesis, porque en general charlo con gente que tiene como sus propios caminos y lo terminó encontrando, ¿no? A veces es porque, no sé, una obra, un rol, un maestro, una maestra, un libro, ¿no? Como una experiencia personal, no sé, como algo de eso. Sí, por ahí ni sabés. Fueron muchos años de esto, de alguna manera de transitar. Creo que hay algo de esto, del momento. Yo siempre digo que estoy agradecido porque a veces en mi vida siempre fue desde chiquito como querer y mirar mucho para adelante y estar más en otro momento, ¿no? Cuando era chiquito ya quería ser grande y como cuando ya era adolescente quería ser joven y quería irme de mi casa. O sea, había algo de esto de querer quemar etapas. Yo me acuerdo de esa frase, era un montón, que la usaba en un momento como mucho. Quemar etapas. Y en un momento entendí o por lo menos me pasó a mí, que las cosas llegan cuando uno está preparado para que lleguen. Es re difícil entender eso, Martín. Difícil. Me decís cosas que no puedo Pero ahí entender. es donde podemos sacar la frustración y entender que no era el momento indicado, porque no estábamos preparados. Y porque seguramente si lo forzábamos y terminábamos queriendo y hacíamos todo lo imposible para llegar ahí, las consecuencias no iban a estar buenas. Entonces... No sé, yo tal vez me he vuelto demasiado, no sé, he puesto demasiada confianza en el todo, pero entiendo que hay algo del todo que se organiza y se acomoda para que las cosas sucedan para nuestro beneficio, si es que actuamos con esa energía, ¿no? Y ahí entra el concepto de karma y toda esta cosa que está tan de moda, pero habla de esto, bueno, a ver, con esta energía yo me estoy moviendo, con esta energía... Estoy impulsando algo, esta energía va a volver, pero también entender que va a volver cuando tenga que volver y cuando las cosas tengan que suceder, porque por ahí no estoy preparado, por ahí no tengo las herramientas. Y he visto mucha gente quedar en el camino porque no tenía las herramientas para bancarse esa situación. Entonces está bueno entender que, así como cuando vienen las bifurcaciones de camino o ese tipo de cosas, también es entender que por algo eso sucede. Que no es que, no, para esto ya no. No, esto evidentemente es ahora... lo que tenés que vivir. Sí. Y para las cosas buenas y para las cosas cuando son cosas malas también. Porque evidentemente es aprendizaje. Claro, sí. Uno siempre le piensa para, ¿no? en lo que quiere progresar. Sí, y ahí es donde se pone en juego esto de la frustración y del no soy bueno, no soy buena. Un montón de cosas que automáticamente nos llevan a esos lugares. Porque queremos explicar. Porque la gente necesita explicar y porque tenemos que justificar ante la sociedad que de alguna manera nos está increpando sobre por qué no hacer, por qué no. Sí, pasa un montón. Yo pensé que me pasaba a mí sola y es re lindo. Bueno, no sé, por ahí nos estamos yendo a cualquier lado, pero
nos está llevando a eso. Sí, hay muchas cosas igual que te quiero preguntar y decir, pero me parece hermoso esto que decís, porque te escuchaba hablar desde la energía que va, que vuelve, desde, para mí, bueno, desde el sonido, ¿no? Somos resonancia y todo es hermoso, ¿no? En ese sentido de resonar y vibrar, ¿no? Vibración, ¿no? Que está peyorativamente usado, vibra alto, vibra bajo, ¿no? Sí, pero bueno, hay... Sí. Me acordaba de Julio Chávez en clases diciendo... guarda con ponerse a golpear frenéticamente todas las puertas porque se van a abrir y más vale que te hayas preparado para esa puerta que se te abrió si te pusiste frenéticamente a golpear porque sí, bueno, empuja, se te van a abrir a una otra puerta. ¿Y después qué hacemos? Y claro, y vos sabés que yo hoy te escuchaba, me conmovió porque yo en ese momento creo que a Julio lo escuchaba tipo, bueno Julio, está bien, pero igual es importante porque como que si vos no estás ahí, como que te haces ver. Me estoy yendo a cualquier lado, pero me hace acordar a cuando buenísimo. Empezó Instagram, que fui una vez en una clase de teatro, nos dieron como una clase de Instagram y la mina arrancó la clase diciendo, si no estás en Instagram, no existís. Ese era el lema. Y vos sabés que yo choqué de frente con eso, ¿eh? Yo dije tipo, listo, no puedo escuchar más nada. Ni sabía usarlo yo en ese momento, pero como que todo eso, wow, cómo nos va llevando a esta idea de que estar, golpear, ponerse, exponerse, foto, video, bla, bla. Y cómo quedamos a veces muy vacíos. ¿Sí? O sea, ni siquiera te digo que no tenés la capacidad de responder, porque por ahí podés, pero ¿dónde quedás vos en eso, no? Como exhausta. Es que me parece que ahí está, o sea, la medida en la que en el que uno puede, porque yo no me voy a hacer el que, no, está bien, no me afectan las redes, digo, me afectan y me han afectado mucho. Y sí, hoy, está bueno, hemos hablado un montón de eso. Mucho, he pasado momentos muy feos comparándome con que esta persona estaba y yo no estaba, ¿no? Y porque, o sea, algo de esto, como el reflejo de lo que era porque estaba ahí y uno que estaba en otro lado era... Otra cosa. Y no estaba bueno y que ¿por qué no estás como...? Y hay algo de esto que es peligrosísimo, más allá de esta situación que uno la ha podido madurar y ha podido entender, y por suerte, de alguna manera yo creo que las cosas de a poquito están cambiando y la gente se está despertando, entendiendo que esta no es la realidad, que este no es el mundo real, ni mucho menos, y que es todo una especie de engaño nefasto de lo que deberíamos estar haciendo, o de cómo deberíamos estar viviendo, o de lo que deberíamos estar consumiendo, o en todos los sentidos, ¿no? Y algo de esto que termina siendo como una especie de trampa, porque mientras tanto vos no estás viviendo lo que tenés que vivir en tu vida. Pensaba en la canción, ¿no? Como ¿sí? La vida es eso que pasa mientras estás haciendo otra cosa. Y, total. Es re duro. Sí, igual recién decías algo con respecto a esto de hacer y de empujar y todo, y últimamente vengo trabajando, escuchando y dando el espacio a un concepto muy interesante que también tiene que ver con Oriente, porque todo lo interesante está viene de Oriente, que tienen mucho más años de sabiduría, porque por algo, no sé, si es genético, no sé, pero de verdad tienen. Les salen las posturas de yoga. Todo, y aparte de alguna manera, y es el Wu Wei, que es hermoso porque dicen, no es que no hagas, no es que te quedes sentado como si fueras un Buda haciendo nada, no, es no fuerces y no empujes, sino todo es esto, es todo llega, no empujes, porque en ese empujar a veces nos comemos unos viajes, unas frustraciones, unos enojos. No, y entonces lo estoy escuchando, no sé, aparte de golpe me aparece de la nada un podcast de taoísmo, que el Wu Wei viene de ahí, del Tao, y es como, wow, y me quedo, ¿no? Y de golpe todo me empieza a tener sentido, y es como, ok, esto es lo que tenés que... Incluso ahora, primeros días de enero, no estoy haciendo nada, ¿no? Pero pero estás de vacaciones. No, pero no estoy haciendo nada. Debería, aunque sea, no sé, estar escribiendo un libro o en la playa haciendo posturas de yoga. No, y si te quedás un ratito descansando... Tranqui, tu inconsciente que te manda a escribir un libro. Pero aparte que pensé esto, como no deberías estar... Claro, pizza, como cocinar masa madre, pan de masa madre. Porque a veces me dejo, muchas veces me dejo tomar por esto... ¿no? De este ser superior que de alguna manera digita nuestras vidas, que tiene que ver
con el cómo debería o qué es lo que debería estar haciendo, según el entramado capitalista del, bueno, no, tu tiempo es para producir, ¿no? Sí, eso me pone... Y claro, de alguna manera y el otro día hay un filósofo nuevo joven, también oriental, que habla de que quedarse en casa, eso hoy por hoy es un acto de rebeldía, que es como el mayor acto de rebeldía. Y ahora se me comprende, mirá. Ahora. Pero que claramente tiene que ver con esto y que esto empezó a pasar a raíz de, obviamente, de lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? De que tuvimos que quedarnos. Y mucha gente dijo, ¿por qué estaba todo el día afuera? ¿Haciendo qué? ¿No? Como... Qué lindo. Entonces hay algo de esto que es interesante, que es como volver o sea, es entender que de alguna manera hay que volver a ciertas cosas. No quiero hablar como si tuviera 120 años, pero de verdad hay me parece que nos pasamos 3 pueblos en muchas cosas. Sí, no sé si de 120 años, es lindo hablarlo, ¿no? Como pensar un rato de, ¿será que uno tal vez está entrando en otro ritmo o que obviamente empieza a pensar en otras cosas o que tal vez algo que era tan importante antes, que era como esto del triunfar o el llegar, son cosas que cuando tal vez estás en determinados lugares decís como, pero esto, ¿qué onda? ¿Cuánto? El costo energético, ¿no? Lo que hablábamos hoy. ¿Cuánta energía me conlleva toda esta patriada, ¿no? O toda esta... lo que fuere este proceso en el que me voy a meter. Que a veces lo hacemos sin pensar y entramos como en una que es como terminamos... medio paralizados con la mitad del cuerpo, nos duele todo, 73 contracturas. ¿Ese es el costo? Sí. Yo pensaba, recién me acabo de dar cuenta, los 2 años que empujé, no sabés cómo, empujadora serial, yo lo podría mirar como, wow, mirá qué logros, y wow, no te puedo explicar lo mal que la pasé. Sosteniendo eso que había empujado, pero de la demencia. Sí, difícil, porque durante mucho tiempo me confundió, bueno, con esto que te decía al principio, ¿no? Pero ¿no era esto lo que quería? Claro, es que ahí te empezás a cuestionar todo, de alguna manera. Que seguramente era lo que quería, pero cuando el modo llega así como tan... Bueno, después del 2019 tuve todo el 2020 en la agenda, me escribía Senza Forza, porque como te venía estudiando italiano. Viva el italiano. Senza Forza, ¿viste? Y sí, y creo que lo hablaba con Marta Mediavilla, que ella también le había pasado algo así, que no le quiero decir mal la frase, pero ella justo también se había puesto una frase que era como, si te dijeran, no empujo más. Como que, porque lo quiero decir porque Marta es más joven, entonces como que no es solo de la edad. Un beso a Marta. Un beso a Marta, un beso enorme. Como que, viste, que llega también un poco, empieza a pasar, decir, ¿qué estoy empujando? Sí, aparte de eso se termina transformando en una especie de elefante que no hay forma, o sea, que uno está dejando el cuerpo y la salud en esa patriada que te está diciendo, no, por acá, pará, no me voy a mover ahora. Pues sabemos que el elefante se va a mover cuando quiera, no porque yo lo empuje. Pero nos han hecho creer que empujando podemos lograr las cosas. Sí. O sea, es tremendo. Pero en este fluir, yo vuelvo a decir, no sé si lo aprendo, pero yo creo que pero sí. Lo hablo con yo vos. Creo que sí, pero por algo lo estamos hablando. Pero yo creo que es eso, es como Occidente, es como, por algo hemos nacido acá de alguna manera. Yo hubiera encantado nacer en Japón. Me salía el yoga. Con un montón de cosas ya resueltas. Pero me parece que hay algo de eso. Occidente es muy duro, es muy... Todo tiene que ver con un esfuerzo, ¿no? Esta cosa de lo que hablaban nuestros abuelos y incluso hasta nuestros padres, ¿no? Del esfuerzo, de las cosas con esfuerzo, la palabra sacrificio, o sea, un montón de cosas que... Sí, ¿no? Entendiendo todo en los contextos en los que se generaron también esas ideas, ¿no? Contextos de guerras inmensas, ¿no? Sí. Como también viene, bueno, un poco eso, ¿no? También esta división del mundo que tanto también nos cuesta como conversar con otras culturas y entender que incluso las religiones, las divinidades son para cada cultura, sí, ¿no? Y todo de alguna manera son todos medio lo mismo. O sea, si de verdad nos ponemos a mirar y a charlar, sí, todo lo mismo. Lo que pasa es que nos han enseñado a dividirnos y a sentir que el de enfrente no es igual. Somos todos lo mismo, lo que pasa es que nos vamos vistiendo de diferentes colorcitos y de alguna manera nos dividieron, nos separaron y lograron gobernarnos y dividirnos y en eso perdemos nosotros como seres sintientes de alguna manera. Sí. Siempre pasa lo mismo.
nos perdemos en esta red, ya me estoy diciendo muy por las ramas, pero bueno, es esto, esta red en la que importa mucho el para afuera, el afuera, lo que se ve, y en realidad si empezamos a cultivar nuestro jardincito interior, todo empieza a cambiar mucho, mucho. Me encanta escucharte hablar porque realmente creo que, bueno, compartimos toda una época de nuestras vidas que cambiamos mucho, ¿no? Como... Sí. Entonces, a lo nuestro. Vamos a ver. Ya nos pegamos un viaje Sí. por todas las culturas. Vamos a hablar de esa parte de nuestra vida. No, me encanta porque es como... a mí... voy a hablar de La Bella y la Bestia, te voy a hacer preguntas de eso, pero vos sabés que a mí Bella y Bestia me representó como una fiesta de principio a fin, y creo que siempre me refiero a ese trabajo de esa manera, porque una de las cosas que me dio fue estar en un lugar de donde quería estar y mi cabeza no se iba a otro lado. Fue una conjunción de un montón de cosas, ni siquiera tenía que ver con el lugar que ocupaba en ese momento. Creo que fue un grupo inmenso y las dinámicas que se dieron, y bueno, había niños en la obra, entonces también teníamos esa posibilidad de que todo fuera como mucho más mágico. liviano, ¿no? Y lúdico, energías, qué sé yo, todo, ¿no? Pero me acuerdo de eso, yo si hay algo que no empujé fue... Fue ninguno. La Bella y la Bestia. Bueno, yo no sé, por eso te quería preguntar, ¿cómo te llegó a vos la audición? Yo sí, bueno, ya lo he contado muchas veces, pero lo voy a contar yo no lo sé. En resumidas cuentas. Pues es que me estoy dando cuenta que yo no lo sé. Yo había vuelto recién de mi primer viaje a Washington, a hacer mi primera obra. Ya entonces. Claro, 2009 fue mi primer porque Martín viaje a Washington a hacer obras. Mucho. Este trabajo me parece espectacular. La verdad es, y que siga pasando universo. Y que siga llegando. Pero había viajado ese año en fines de marzo. Había estado abril, mayo, junio, había vuelto más o menos mediados fines de junio. Vacaciones de julio. Me entero de que estaban las audiciones para ese viaje, 2009, primera vez. Fue un viaje que me abrió mucho la cabeza, porque obviamente no había viajado nunca a Estados Unidos. Habíamos tenido la posibilidad y la suerte de ir a Broadway a ver obras por primera vez. O sea, claro, re lindo. Un montón de cosas que obviamente que te abren la cabeza y que te muestran otra parte del mundo. Ni mejor ni peor, otra parte. Cuando vuelvo, estaba como en otro plan, porque estaba como, ¿no? Esto como haber vuelto con todas... Fue una especie de viaje de egresados también, porque de verdad éramos chicos, habíamos viajado 4 de Argentina, 4 que, bueno, una de ellas era Laura Conforte, con la que todavía, o sea, ahí como se afianzó nuestra amistad. Mirá, no sabía. Claro. O sea que, claro, amistad de larga data. Un montón. Qué lindo. Y me entero de la audición de La Bella y la Bestia. Y fue muy gracioso porque ya en ese momento hay un montón de cosas que no tenía trabajadas. Muchísimas. Entonces, entonces yo dije, voy a audicionar para Lumière. Si no me quieren ver para Lumière, me voy. Dije yo. ¿Vos sabías que yo dije lo mismo con Babel? No puedo creer, me estoy enterando. Lo sé. ¿lo sabés? No, o sea, de alguna manera no me extraña porque estamos acá. Yo me peleaba con la producción porque no me daban el material de Babel. Seguí contando. Me impacta. Me vuelvo loco. Magali, no te puedo dar ese material. Te ven para lo que te ven, deja de molestar. Entonces voy vestido de Lumière. Conseguí una peluca blanca, un saco rojo largo con botones. Pues en ese momento yo hacía shows, entonces pedí... Tenías todo. Todo. Y dije, hay mucho o que me no tenía... ven o me ven de Lumière. Sí, mucho no trabajado tenías en ese momento. Mucho no, claro, no. El fluir, el güey, todo eso no existía. Audición tampoco. No. Entonces fui, llevé el tema de no sé cuánto. En ese momento recuerdo que quien hacía la audición era una persona que era un director brasilero. Primero, Brasil o México, no me acuerdo. Bueno, alguien que no era de acá de Argentina, que no nos conocía. Eran las 3 producciones. Terminé de cantar lo que había llevado, con todo ese disfraz. Sí, de contar eso, de todo eso. Sí. Aparte con el disfraz, o sea, había disfrazado. ¿Hay fotos? No hay fotos, por suerte. Y el director me dice, a ver, sácate la peluca, sácate el saco. Todo. Y me dice, remangate la camisa. Y me dijo, hace así, ¿no? Como postura
de forzudo. Claro. Bueno, gracias. Entonces, cuando salgo me dicen, volvés para Gastón. Claro. Digo, ¿qué? Dije yo, no sé. Entonces me fui y dije, lo voy a meditar, no sé. Había un workshop en el medio. Sí, los workshops, me había olvidado. Que ahí estaba, creo que el director de Brasil. Y claro, yo tuve que hacer el workshop de Gastón. Con nosotros Gastones. No me acuerdo, éramos muchos. Ay, qué divertido, fuerte. Por favor. Tendríamos que sacarlo a Fede en una llamada telefónica. Sería maravilloso. No podríamos porque Fede porque se va al pasto en 2 segundos. Le voy a mandar un mensaje después de esta entrevista. Le voy a decir, Fede, te mandamos un beso. Le grabamos juntos. Y me acuerdo que volví para eso. Y después ya arrancó la parte ya más. Fueron muy largas esas audiciones. Sí, muy largas, meses. Y ya después volví como a las audiciones con ellos, con los que iban a ser nuestros directores. Canté la primera canción, que me acuerdo que elegí un tema de Chess, cantado que yo había escuchado cantado por Josh Groban. Divino. Y claro, cuando termino de cantar, me dice, bueno, te vamos a volver a ver, además de para Gastón, para Bestia. Tranqui, la audición. Y yo dije, ¿qué? Están re locos. Y yo, Claro, fue como, ¿qué? ¿Me estamos todos locos? ¿Me van a regalar otro personaje? No sé cuánto. Pero bueno, en ese momento, como era joven y tenía la energía, dije, bueno, también me preparo los dos. Los preparo. Todo. Así que ahí arrancó el proceso en el que estaba todo el día y pasaba de Bestia, de Gastón. De Bestia, de Gastón. De Bestia, de Gastón. Que cerca están igual, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Pero tenían dos almas muy diferentes, pues. ¿no? Como dos energías muy diferentes. Y llegó, bueno, fuimos avanzando. Y me acuerdo que llegó un día que terminamos, que no me acuerdo la cantidad de horas que fueron. Era de noche y había quedado no había quedado prácticamente nadie. Y me hicieron pasar a la sala, al salón. Y estaban ellos dos, Gardelín y alguien más. No me acuerdo qué más, estaba Rocío. Era muy poquita gente. Entonces estaban las luces bajitas. Entonces me dijeron, bueno, ahora queremos que cantes el tema de la bestia. Canté el tema de la bestia. Fue muy mágico. Se me llenan los ojos de lágrimas. Y cuando terminamos, ellos me dicen, bueno, ¿y vos qué personaje te gustaría ser? Y yo ya estaba enamoradísimo de Bestia, ¿no? Después de todo lo que habíamos pasado y todo. Y yo dije, la Bestia. Y pues creo que tiene que ver más conmigo. Y creo que al día siguiente nos probaron a nosotros. No sé, porque yo un día llegué y había que pasar un montón de veces. Sí. Pero eso fue tipo corte A, ¿venís mañana? O sea, muchas gracias, ¿te dijeron? No me acuerdo, porque tengo todo un poco borrado. Yo me recuerdo como ese momento, pero recuerdo nuestro momento de haber probado con muchas bellas. Sí. Y recuerdo que nuestro momento fue de estrellitas de colores. Sí, igual yo te quiero preguntar de ese momento. ¿Qué? Porque no sé si vos te acordás. Yo querría saber, porque me doy cuenta que tampoco nunca te pregunté. O sea, porque la verdad, pasamos varias veces. Viste que era entrar, salir, ¿no? Y todo eso yo ya no entendía más nada realmente. Sí, yo recuerdo como nuestra escena de la biblioteca, básicamente. Esa escena, te voy a preguntar. Si vos no sé si te acordás, que cuando yo ya había entrado como 3 veces por lo menos. No quiero decir 4, que me parece un montón, pero creo que sí. Y entonces ella me llamó aparte, la directora preciosa, y me acuerdo que me dice, bueno, ahora yo te voy a pedir que seas vos misma. Pero ella me lo dijo a mí eso. Y yo creo que eso a mí me desestabilizó. Porque vos me pedís que yo sea yo no sé quién soy, señora. O sea, ¿qué me está pidiendo? Yo estoy muy perdida acá. Yo como que no entiendo nada. Yo de casualidad me aprendí la letra y el tema. Yo quería ser babé, me acuerdo que todo el mundo decía, si a mí me dejan limpiar el candelabro, si está bien, no importa, ya ves todo. Eso era todo, yo no entendía nada. Muchos meses habían pasado. Me recuerdo desestabilizada porque creo que me desorganizó, me puse a pensar, digo, pero ¿qué hice hasta ahora? Entonces, ¿por qué me pide esto? ¿Qué nervios? ¿Qué estoy haciendo?
me había encantado pasar la escena con vos, yo ya sentía responsabilidad con el compañero que le estaba arruinando la... Esto un desastre, amigo, y me senté fuera del banco y me caí al piso. Entonces yo quiero saber qué pensaste vos en ese momento, tipo, qué perno está... recuerdo. No te podés. Pero bueno, no, de muchos nervios, cosas te caíste, ¿de verdad? En ese momento yo entré desestabilizada y dije, bueno, no sé, voy a ser una persona. Se ve que fui yo, que, entonces me parece que no que manejo el cuerpo. Ahí compraron. Empecé a hacer la escena que creo que empecé con los textos mal. Tus ojos se empezaron a abrir cada vez más, como que me mirabas como, ¿qué pasó? O sea, desquiciada, ya la hiciste 3 veces la escena, dale, ¿qué pasó? Entonces, en el momento que ella se sienta a leer, yo me senté fuera del banco y me fui al piso. Qué hermoso. Y vos te levantaste como, ¿está bien? ¿Qué tengo que hacer? Y ellos compraron yo vi ahí. que vos no sabías si levantarme como bestia o como Martín o como solidarizarse. A mí me quedó en personaje. Ambulancia, no sé. Yo creo que ellos compraron eso. Debe ser, pero yo digo, nunca le pregunté si él pensó como, Dios, una temporada así. No. Yo había comprado desde el primer momento había comprado, no. Porque me parece que hay algo de eso en el teatro y creo que ellos por algo estaban ahí en ese lugar y por algo los contrataron después al trabajar con ellos te das cuenta de que ellos tenían una misión y una mirada y un espíritu muy particular y me parece que por algo de alguna manera nos pusieron en esos roles, ¿no? Me parece que ahí había como una magia que no estaba forzada, no estaba buscada y no estaba impostada, no estaba empujada, exactamente, o sea, pasó, porque aparte yo de verdad como en el último momento era como que yo tenía como una dualidad entre que salía de Gastón y me volvía de bestia y tenía que ser vulnerable y malo y era como no puedo más pero me acuerdo como que ese momento de verdad que es muy mágico, que lo pongo en el mismo nivel de emocionalidad y de magia que esa noche con ellos, ese momento donde nosotros nos miramos por primera vez y digo, cuando sonaba la música del fondo y sí, es esa que uno dice la magia de Disney. Eso. Para mí fue absolutamente eso. Borré por completo la caída porque mi mente creo que no sé, no me acordaba. Después me levanté, terminamos la escena y ella me saludaron, me dijeron, bueno, muchas gracias. Y ella se levantó de su silla, que estaba bastante lejos de la puerta, dio toda la vuelta, me interceptó en la puerta, me dio la mano y me dijo, mucha suerte, muchas gracias, un gusto conocerte. Y yo me fui más perdida todavía. ¿Viste cuando querés leer entre líneas de todos los... No, el muchas gracias lo dijo como así que... Y buena suerte ya me tiró como... Bueno, estudié administración de empresas. Pero sí, lo recuerdo como... Claro, y después de ahí pasaron como 2 semanas hasta que ya no tengo memoria. No tengo yo me acuerdo que fueron 2 semanas o un poquito más. La muerte, el abismo, era... Sí, ya ¿Cómo puede ser que esta gente no te dé una respuesta? Díganme algo, díganme sí, no, lo que fuere. Porque había sido muy loco. Porque de verdad había sido muy largo, loco. Muy largo. Muy y largo. Esto, ninguno... O sea, yo ahora me acabo de anoticiar, por ahí me lo habías contado, pero no lo recordaba. Sí. Me estoy sirviendo agua. De lo de Babette, no puedo creer que los dos llegamos básicamente de casualidad. Y sí, porque teníamos que estar ahí. Y a esto se junta con todo lo que venimos hablando de que teníamos que estar ahí y esos eran los personajes que nos estaban esperando. Bajo ningún punto se me... Creo que al día de hoy no se me ocurre audicionar para un personaje, pero en ese momento como que, viste, vos calculás, decís, bueno, el cover, bueno, ¿qué de lo que canta? Bueno, Babette canta, yo esto lo puedo cantar, como, bueno, Babette, que además divertidísimo, era como una fiesta. Total. Realmente, pero qué mejores seres elegidos. Y aparte yo después con el tiempo pensaba y digo, ahora, a ver corazón, a ver, ¿no? Me miraba y me decía, si vos que medís 1,84 m vas a ser Lumière, ¿cuánto tiene que medir el actor que haga de bestia? Claro. Tiene que medir 2,30 metros. Total, y Gastón cuando tiene 2,50 metros, o sea, ni siquiera tener en ese momento la claridad y la objetividad de decir, lo que se llama physique du rôle. Claro, physique du rôle, querido, no podés entrar ahí, no, por más que te guste mucho Lumière, no vas a poder entrar ahí. Pero muy loco en ese momento como, llevándome el mundo por delante, ¿no? Como esto, diciendo, a mí si no me ven de Lumière, querido, no entendés nada. El universo fue muy, muy amoroso, más allá de que después me tacleó ahí con ese lince. Bueno, ¿querés hablar de eso? Sí, porque también fue una manera... Qué
fuerte. Una señal. Admiración total a cómo viviste esa situación. Milagroso, o sea... ¿Qué fue, en el ensayo general? No, empezábamos a tener ya ensayos con vestuario. Faltaban 12 días, 13 días para estrenar. Ok, recontados los Pero tiempos. habíamos, sí, porque aparte yo dije en 13, o sea, él, cuando fui al primer traumatólogo me dice, no, esto hay que enyesarlo. No. Y fue como, no, pero yo no puedo enyesarme, tengo que estrenar en 13 días. No, 13 días no, esto hay que enyesarlo, por lo menos 2 meses. Y ahí me acuerdo que apareciste vos milagrosamente y la osteopatía, que me dijiste, ¿por qué no vas a ver este muchacho? Y de verdad fue como, a partir de ahí nunca más un traumatólogo en mi vida. No vayan, no. La osteopatía es una gran alternativa a la medicina tradicional traumatológica. No dejen de ir al traumatólogo, pero sepan que los osteópatas... Lo pueden escuchar con un oído y después los se le va con el osteópatas, otro. bueno, de hecho el osteópata me salvó junto a un médico deportólogo, me salvaron y llegué un día antes de estrenar. Con un esguince severísimo de tobillo, pensando que me había roto todo la pierna, todo el tobillo. Y eso fue un gran obstáculo de alguna manera que me ayudó también. Ahí fue, yo tuve muchas de esas, muchas no digo, tuve varias de esas a lo largo de la vida donde entendía que era como, bueno, a ver, de acá vas a aprender un montón de cosas, ¿no? A veces pasa eso, que uno lo toma como, ¿por qué a mí? Sí. Pero no, es como, che, mira, con esto, donde pasó esto, pudiste, lo resolviste, tu cuerpo respondió y de alguna manera, entre los buenos pensamientos, el buen cuidado y algo de lo energético que es el cuerpo sanando, llegar un día antes a estrenar, cuando podría haber sido una catástrofe para mí en ese momento, y porque había una persona que estaba preparada para subirse en caso de que tuviera que suceder, pero llegar a ese día, en un momento tan importante, porque era la primera vez que teníamos un protagónico, en esa obra, en esa producción, fue como... un poco también a ver cómo te tomás esto, ¿no? Que a veces, las veces que el cuerpo me ha puesto límites es a ver cómo te tomás esto, a ver cómo resuelves esto. Lo querés hacer desde el lugar de la prepotencia y del empujar y del no, a mí no me puede pasar esto, como, o sea, hay algo ahí del ego que siempre se pone en juego, o che, bueno, a ver, ¿cómo laburamos esto? Te tenés que quedar en tu casa pensando que va a estar todo bien y que vas a llegar. Sucedió, o sea, sí, magneto mediante, todo lo que fuera, sí, ¿no? uno se va ocupando, sí. Pero hay algo que el universo a su vez quiso que yo estuviera un día antes y pudiera estrenar y no me rompiera de vuelta a ver, o sea, al subir la escalera del balcón. Que encima no es que era un personaje tranqui, era un personaje que tenías 15 kilos encima. Qué duro, ¿no? ¿Cuánto tardaron en maquillarte? 2 horas. 2 horas. 2 horas con la parte linda, o sea, con la versión linda. Entre función y función era 1 hora sola. Mucha suerte. Tu piel, tu cara. Ahí también vos, o sea, yo, si hay algo que agradezco de La Bella y la Bestia es que haya sido con vos. Oh, porque me parece que otra compañera, como lo ha sido vos, hubiera sido otro viaje totalmente diferente. Porque de hecho no hubo más que amor y que compañerismo y que reciprocidad entre nosotros. Y eso lo agradezco mucho, sobre todo porque cuando no está y nos ha tocado pasar experiencias de esas, no se la pasa bien. Entonces, son muchas horas, muchos días. Y es mucho lo que pasa ahí arriba y lo que representamos y lo que el público siente y lo que cuando funciona y cuando sucede es hermoso. Entonces, de verdad, y todo lo que aún hoy tengo en mi vida y que conservo, como la osteopatía, como, bueno, en ese momento me habías recomendado a tu cosmetóloga, que me hacía millones de tratamientos y que me decía, ay, por suerte vos tenés la piel bastante bien, porque si no, otro chico estaría con unos pedazos, me decía. Sí. Sí. Es que te hacían de todo. Me arrancaban 2 veces la cara por día. Le mandamos un beso a Vale. Pero con amor, con amor. Años hace poco y la veo la semana que viene. Me arrancaban, digo, porque de verdad el cambio rápido de ahí abajo en la pata del escenario eran 5, 7 minutos. Hablemos de esas competencias de cambios de vestuario que eran fantásticas. A eso me refiero, ¿entendés? Yo tengo esos recuerdos de que teníamos
equipazos que éramos, o sea, una mini ciudad. No solo eso, sino como que a veces me lo pregunto, digo, che, pará, ¿no estás recordando Rosa todo? ¿Viste? Como, seguramente, o sea, pasaron millones de cosas, sí, no pero... pasado de todo, pero hubo algo, por ahí fue un tiempo acotado, es cierto, no sí. duró 2 años, entonces hay que ver. Total. Pero me acuerdo que era mucha diversión, yo, viste, no sé, la gente de vestuario, peluquería, maquillaje, es gente que son amigas, y me acuerdo cuando armábamos esas competencias con Carola también, que era stage, con los stage también, ¿no? Como, sí. Porque había niños, había como que de alguna manera, entre comillas, entretenerlos, sino como que era, sí. Lo hacíamos para nosotros, pero sí, porque los niños estaban ahí. ¿Qué eran? ¿Segundos? ¿Cuántos segundos eran ahí en el final? No sé. Habría que preguntarle a Maru, que ella va a saber. Bueno, jugábamos a ver quién se sacaba, se hacía la conversión, ¿no? Como del vestido celeste al vestido amarillo y la peluca y los zapatos. Y de la ropa de por Dios, claro, de la transformación a la ropa de príncipe. Claro, todo eso. Y jugábamos a ver quién llegaba primero a la pata. Y me acuerdo las veces que por error me han puesto los zapatos al revés y yo salía igual para ganar, yo todo el final con los zapatos al revés. Y aparte, como ya al final de la hora, después de haber transitado lo que era mucho tiempo y mucha energía, todavía teníamos energía al final. Sí. Eso era un signo bello de la juventud que teníamos en ese momento. Le voy a preguntar a Maru si no ponía los zapatos al revés a propósito. Le voy a preguntar la semana que viene. Sí, la verdad que teníamos... ¿No hablabas con Martín? No, nunca. No, muy fieles a vos. No se han dejado sobornar. Tenemos material así invaluable. Tenemos material invaluable, sí, lo tenemos, sí, es verdad. Espectacular. Es verdad. Muy lindo. Bueno, y después a partir de ahí, hiciste un montón de roles, pero vamos a otra cosa. ¿Empezaste cantando primero o actuando? ¿O toda la vez? Empezar bailando. Ah. Bailando. Yo bailaba mucho. Cuando yo llegué bailaba re bailarín. Mucho. Era lo que más había estudiado. Mirá. Yo estudié casi 4 años de danza clásica y danza jazz. Mucho, porque en Mar del Plata era lo que más había. Es lo que, o sea, empecé estudiando comedia musical, que en ese momento se llamaba, todavía se sigue llamando, pero es un término que a mí no me gusta. Pero empecé a laburar mucho, o sea, a incorporar mucha técnica de danza. Técnica de clásico y de jazz, que era lo que en ese momento se podía estudiar en Mar del. Al toque empecé con teatro y canto no estudié nunca en Mar del Plata. Ok. O sea, yo cantaba porque mi mamá cantaba. De hecho, tocaba la guitarra porque mi mamá tocaba la guitarra y yo había aprendido de oído. Pero no había tomado técnica vocal nunca en Mar del Plata. De hecho, la primera audición que hago, que es para esta beca, había 2 lugares para Mar del Plata para el primer congreso de Valeria Lynch. Los congresos de comedia musical de Valeria Lynch. Y lo primero que hago es una audición para ver si me ganaba la beca. Y me acuerdo de subir a cantar a capela la canción El pedacito del marinero de Drácula. Ok. A capela. Que fue la primera vez que yo no era consciente de si cantaba, si no cantaba, si así tenía a veces, o sea, cuando yo lo practicaba en mi casa, en ese momento la gente que estaba alrededor era como, che, qué lindo, qué bueno, que no sabía si sí o si no, si podía o no, o cuánto podía o no. Y después me pasó ese fin de semana, cuando gano la beca, que finalmente la gané y que voy al congreso de Valeria, que me tocaba cantar el tema de Billy Flynn, Solo me importa el amor, y que ahí recibí como muy buena devolución y dije, wow, como sin mucha... ahí empecé a tener como los primeros signos de que, che, esto está bueno, lo puedo hacer, ¿no? Mira, lo que menos empujaste son una de las cosas que más te valoramos, tipo tu voz. Pero aparte de eso, claro, tal cual. Y bueno, de ahí es como empieza toda la locura, porque de ese fin de semana me quedé a vivir en Buenos Aires. O sea, renuncié a mi trabajo, dejé mi casa, mi familia, y me vine. Y ahí automáticamente empecé a hacer todo junto. Porque mi primer trabajo ahí fue con Pepe. Y ahí era como, bueno, te toca cantar esta parte, vas a cantar este pedacito, y fue así. Después ahí ya sí, en lo de...
cuando empecé con Pepe, ahí ya empecé a tomar clases. Me acuerdo, mi primer maestro fue Oscar Ruiz, que en ese momento era sí. maestro de muchos. Que se cantaba con micrófono en las Claro. clases, sí, me parecía Hay novedoso. En Barracas, sí. Un departamento divino, que tenía, creo que vista la autopista. Sí, Ay, sí, por esa zona, sí. Me encantaba ir porque se cantaba con micrófono. Claro, Yo escuchabas no tenía tu voz muy micrófono en mi casa. Claro, ¿no? Y aparte escuchabas tu voz muy amplificadísima. Sí. Tenías la posibilidad de esa. Sí. Y a partir de ahí ya sí empecé a formar a mi cantante. Pero hasta ese momento, Mirá. es verdad esto que decís vos, lo no empujado, o sea, sí, no sé, como, no sé, porque lo dejé, porque sentía que tal vez lo tenía más naturalmente, o porque para mí siempre había sido lo más obvio cantar, porque en mi casa se cantaba. Claro, estaba Entonces, con vos y... Como yo había nacido escuchando cantar a mi mamá, y en mi casa se escuchaba Hermoso. mucha música y cantantes muy buenos. No sé, pues en mi casa se escuchaba mucho, o sea, yo recuerdo siempre Barbra Streisand, voces bellas. Pero me regalás esto hermoso que, bueno, muchas personas pensamos, ¿no? Como que todas las personas podemos cantar y a vos te vino así, ¿no? Como que te parece como, mi mamá canta, acá se canta, no sé qué, yo canto, como cantamos, ¿no? Sí, como... sí. Está bien, parece como una cosa muy sencilla lo que estoy diciendo, pero hay mucho de eso. Y eso Sí. que decís, la cultura musical, el escuchar, Total. tener muy buena influencia Es que yo lo digo todo el tiempo. melódica. Es importantísimo escuchar, les digo a los alumnos, porque las generaciones de ahora, bueno, lamentablemente la música que hay ahora, mucha de la música que hay ahora Decís, no. querido, las generaciones de ahora y yo me siento así No, como yo una taza de es uva que está como haciendo como sí, un podcast. no somos eso, pero de verdad ha habido tiempos mucho mejores. No digo que por desmerecer a muchos compositores y compositoras, cantantes y cantantes de acá o de afuera, pero sí claramente hay hoy muchos estilos de música donde el canto no Donde eleva, lo melódico está como no se puesto. eleva. Sí, ¿no? sí, entiendo, sí. Hay La algo melodía que es más acotada. es por ahí, acotado, sí. hay mucho electrónico metido, incluso, y no lo desmerezco, pero todo que tiene que ver con el trap y con el rap es que está tan en boga, ¿no? Y el reggaetón y todo, carece casi de vuelo musical o melódico, y hay algo de eso que para mí un poco perdemos, ¿no? Y el oído no está estimulado ahí, entonces como que no están esos agudos, no te enterás. Como que Exactamente. No te enterás, no lo haces, no lo buscas, E no te lo incluso preguntás. sí, esas sensibilidades, esas no sé, como esos matices, un montón de cosas que uno, con los que uno ha crecido, y entonces a partir de cuando empecé a tener un poco más de edad, era como muy amante de las bellas voces, entonces era como escuchar todo el tiempo, era un deleite. Pero porque de alguna manera me había criado ahí. Qué lindo, porque eso, bueno, como que se opone un poco a este temor, que a veces que si escuchás vas a imitar. ¡Qué horror! No. Podemos decir ¡qué horror! Basta Sí. con el tema de la imitación, ¿no? Como que se corta ahí como toda una fluidez del juego de que cuando somos bebés aprendemos imitando y nos influencia todo y de golpe es como tipo, tengo que ser yo, tiene que ser mi voz única, personalísima. No, y tampoco, a ver, me parece que y lo hablo mucho, generalmente cuando veo que vienen con cosas muy copiadas, como que eso es como, no, trata de buscar tu forma. ¿Qué te gustó de eso? Claro, O sea, y fijémonos de que eso no te valida a vos, o que no te pierdas hacer otras cosas por tal vez quedarte más pegada a esto, que es como algo que evidentemente por el momento de tu vida o por algo que está de moda o por lo que fuere, estás ahí. Me parece que lleva tiempo también encontrarse, ¿no? Como primero uno tal vez va a ir a ver qué es lo que hay, pero de ninguna manera creo que influye en nuestra forma de cantar. O sea, no va a pasar que se nos meta la voz de Barbra Streisand y cantemos como bueno, ella. claro, ojalá. Ojalá. Ya me voy a escuchar. Chao, te dejo acá y me voy a escuchar a ver si me... No, pero digo, esa es la manera de conocer. Las maneras de conocer son un montón, es a través de todos los sentidos. Sí. Entonces, como pensar que por escuchar
incluso por querer copiar un melisma, un giro melódico, o sea, algo, ¿no? Un fraseo, Sí. como te conmueve tanto algo y querer hacerlo así y ver qué te pasa con eso. Es prueba, es Sí. juego, es... Sí, ahora que lo decís, yo generalmente lo que me hace ruido es cuando vienen con cositas del cuerpo, como medio... Ok, y aún así, Sí, ¿viste? Como... a mí yo me pongo medio loco porque digo, esto es por culpa de las Kardashian. Esa es la edad que te pone así, pero vos tenés que ser más abierto. Sí, pero a mí me gusta, a ver, lo que me gusta es entender que nuestro instrumento es capaz de generar Sí. millones de cosas y que no necesariamente tenemos que ir a buscar como esto para validarnos, sino que eso lo podemos encontrar y que eso va a ir surgiendo también en la medida que... Pero mira qué lindo, porque, perdón que te interrumpí, Sí, pero no. como hablábamos esto, ¿no? De tus clases, este espacio que vos permitís encontrarse. Yo pienso que a veces una persona por ahí, por hacer esto, encontró que su mano y su cuerpo y su cadera pueden hacer esto. Sí. Y que vos podés tomarlo y decir, ok, que hay Es acá, verdad. y empezar a tomar ese movimiento, ampliarlo, llevarlo a cualquier lado. ¿Entendés? Como, pero para esa persona no te hacía ese movimiento nunca, por miles de cosas que no saben. Bueno, por estas corazas de las que hablábamos, Sí. por esta idea previa de quién, no sé, incluso una vergüenza, ¿viste? Por un montón de bloqueos. Entonces Sí. es como pasar, es como pensar que la gente que lee, o sea, que para escribir no leíste un libro, no te dejaste influenciar por el pensamiento de alguien o por la forma de escribir de un par, ¿viste? Están todos lados, vamos, chicos. Sí. Y aparte, de alguna manera, como eso que dicen, se trató inventado, es como, está bueno ir encontrando qué en mi, o sea, qué en mi cuerpo funciona, qué en mi cuerpo no funciona, este estilo es más cercano, no es más, cómo hago para hacerlo más mío, cómo le pongo mi impronta, de qué manera no siento que es algo que lo estoy haciendo pero que no lo puedo sentir. ¿Sí? Hay muchas cosas de esas. Lo que a veces pasa, y también estoy hablando tal vez de una edad en la que obviamente nos valida el afuera, Sí. es que uno lo primero que hace es incorporarle el afuera sin haber buscado en uno. Total, ¿no? sí. Entonces, Sí. lo que yo invito siempre es como tratar de ver esto. Desde hoy lo digo, desde este adulto que soy hoy, ponele. Adulto. Pero sí generalmente pasa con esto, ¿no? Que uno, obviamente, yo en un momento quería ser Josh Groban. Claro, sí. O sea, lo quería hacer, digamos, quiero cantar como canta él. Sí. Pero seguro me hay- mataba en la habitación encerrado los gritos. Pero para eso ver te qué- enseñó de una delicadeza con tu voz, de una Sí. aproximación a las notas que vos tenés bellísima. Y yo no escucho a Josh Groban cuando escucho cantar, amigo, pero ¿entendés? Como que esas cosas son Sí. de ponerle oreja, ponerte oreja, ¿viste? Sí. Probar, decir no me gusta cómo me queda, ¿no? Y a veces esos espacios no sirven. Y vuelvo a qué lindo que haya clases como las que propones vos. Parece marketinero, pero de golpe llegué así, pegué doblé la esquina y llegué a esto. Como que qué hermoso, ¿no? Porque como que ahora lo entiendo más, esto quiero decir, ¿no? Como puede venirte una persona que te hace todos estos movimientos y hasta incluso poder hablar de que hoy esos movimientos están siendo como copiados exactos y que están para sostener una no posibilidad de hacer otra cosa. Sí, es que a ver, Y aún lo así- más difícil es saber qué hacer con el cuerpo mientras estamos cantando. Y sobre todo no teniendo acceso a lo que es la construcción de un personaje, digo, porque Sí. como yo les digo, che, cuando estás ahí arriba, sí, sos vos la que está cantando, pero de alguna manera es ese personaje tuyo que está cantando ahí arriba. No es lo mismo que cuando vamos a comprar el pan o cuando... O sea, hay que de alguna manera armarse de cierta, ¿no? Cosa como para subirse de arriba y sostenerlo y que no pase que en el medio nos gana la emoción y no podemos seguir cantando. Tiene que estar eso ahí arriba y de esa manera eso también nos sostiene. Que es muy difícil si, por ejemplo, no tomaste teatro o no te pusiste en contacto con el trabajo del cuerpo. Entonces, lo integracional, sobre todo, es, acabo de inventar una palabra, la integración, quiero decir, de todo esto. Tu futura escuela, lo integracional. No, por favor, borramos esto. Pero algo de esto sí está bueno entender que es un todo, que somos un todo. Y que de alguna manera tenemos que poner todos esos movimientos si queremos que fluya de la manera más y que llegue al espectador, ¿no? Como que eso que sentimos o que nos pasa lo podamos transmitir. Si no, se cae ahí nomás. Sí. Entonces, tratar de... Incluso a veces es ir sacando capitas, es, che, ¿por qué no puedo llegar a cabo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué? Y incluso trabajar con la frustración y de ver por qué y de cuál es mi ilusión y cuáles son mis necesidades y cuáles...
y hasta incluso de ver, che, ¿qué tiempo le dedicas a esto? O le estás trabajando lo suficiente, o por ahí hay que meter un poco más, o es un hobby, listo, perfecto, es un hobby, disfrutamos desde ese lugar. Total, Entonces, sí. no, cada caso es único, y por eso cuando a veces, y no lo digo como en desmedro ni nada por el estilo, pero cuando se trabaja por ahí más grupalmente o cuando es una situación de todos, esas cositas, esas pequeñas individualidades se pierden. Se vean. Y no se pueden trabajar. Entonces esa persona sigue ahí como tal vez en medio de la sombra y queda con eso ahí sin poder ver hasta dónde o hacia dónde o qué le pasa con eso, ¿no? Sí, total. Un poco es una especie de espacio donde poder expresar lo que te pasa con lo que estás haciendo, que tiene que ver con el arte. Pero bueno, también hay que ir a meter las patitas en el barro, como digo, que tener ganas de eso. Ay, se nos acaba el tiempo, me da mucha por bronca. Dios. Escúchame, en este podcast hay Sí. una sección Ok. que se llama El aire lo da la panza. Sí. Entonces, viene de antes, de tu ser cantante y todo. Sí. Vos, para nada quiero que tires acá data tipo científica, despliegues pizarrón, PowerPoint. No es eso. Sí. Yo quiero saber tu historia en relación, porque vos empezaste cantando de una manera preciosa. Tipo, mi mamá cantaba, acá había música, se canta. Sí. ¿Cuándo te llega, por favor, la data de... Y ahora llevas el aire a la panza y el diafragma y eso, o nunca te pasó? Yo creo que el primer No des nombres si quieres. No, pero la primera situación, y creo que fue siempre, no sé si recuerdo el aire a la panza, siempre recuerdo el aire a la costodiafragmática, y como siempre trabajar eso Ok. en general. Después, con lo que tiene que ver con el yoga, sí nosotros trabajamos una respiración que es Claro. imagínate que el aire va a la panza. Ay, pero esa frase es linda. Imagínate que el aire para la panza no es lo mismo que decirle a alguien el aire tiene que ir a la panza. No. Y de hecho es una respiración que ayuda a ampliar la capacidad pulmonar y a su vez baja el nivel de estrés. Entonces es una respiración muy interesante e incluso hay un movimiento de la panza como que el aire estuviera llegando, pero es porque el cuerpo lo está de alguna manera digitando así. No es que el aire esté llegando ahí. Pero en lo que tiene que ver con el canto, no sé, tal vez... No, veo que no fue una interferencia No. a nivel... Sí me acuerdo de empujar más, sí me acuerdo de hacer más fuerza, sí me acuerdo al cantante que soy hoy, con todo el camino recorrido, después de explorar muchas técnicas, que hay, claro, me acuerdo, por ejemplo, en Bella y Bestia, hacer mucha fuerza, ¿no? Y como sentir que no llegaba, está bien, más allá de por la situación, 15 kilos. tenía 15 kilos, un coso que me apretaba el pecho, 3 capas de piel, pero... Qué desafío, amigo. Ese final, esa nota final de ahí arriba, después de haber subido la escalera y no sé cuándo, Claro, yo te escuchaba en el concierto el otro día y me olvidé de eso. Ahí posgrado pegaste. ¿Cómo no vas a sostener la nota así? ¿Sí? Claro. Ahora sí, con el trajecito tírame Y 2 bolsas aparte de me arena. acuerdo que la directora me había pedido que me agarrara de las columnas y que me quedara con el pecho, o sea que en realidad yo tenía esta posición, Abierto. no tenía mucho o sea, no podía trabajar mucho con nada porque el cuerpo era hermoso verlo, pero no estaba como en... Era hermoso para pero ustedes, era hermoso verlo. claro, Quiero que no sepan. estaba como un control del cuerpo, no tenía mucho cuerpo para trabajar. Entonces me acuerdo de hacer mucha fuerza, incluso cuando uno piensa en fuerza, generalmente piensa en el abdominal, ¿no? Como en la panza. Ok. Pero no recuerdo ningún maestro que me dijera lleva aire a la panza. Siempre tengo e incluso tal vez hasta no sé porque mi mamá en una época tomaba sus clases y me acuerdo que hablaba de esto, ¿no? Y siempre me quedó como esta sensación de Qué lindo. la costodiafragmática, como ahí Le arriba. mandamos un beso a tu mamá. Mandamos un y beso a tu mi papá mamá. también. Sí, de verdad, haber crecido escuchándola es importante. A ella y a mi tía, que eran como un dúo. ¿Tenían un dúo? Claro, que nunca prosperó porque, bueno, mis abuelos no lo dejaron, pero sí, llegaron al precosquín. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. ¿Tenía nombre el dúo? No me acuerdo, Ah. no, creo que no. Pero eran ellas dos como chiquitas. Sí. ¡Qué lindo! Sí, de ahí hay como... Y estoy muy agradecido también por eso, ¿no? Mi abuelo, que era quien... Mi abuelo era el amante de las voces bellas. O sea, él siempre decía, oh, Whitney Houston. Era como maravilloso, él era fanático de las... O sea, un señor que trabajaba en un taller con autos, pero
pero una parte de él era un dandy. Le gustaba bailar tango, le gustaba dibujar. Ay, yo te escucho hablar de tu abuelo y te veo. Claro, bueno, Como te veo en es tus que de alguna manera, movimientos y ahora me siento como identificado con toda esa parte. Pues yo lo conocía a mi abuelo, que venía con el delantal todo lleno de grasa, después se cambiaba y era buen señor, pero siempre lo recuerdo como en esa Mira. doble faceta, ¿no? Como de alguien que disfrutaba mucho de las cosas de la vida. Y creo que no hay algo del canto que nunca tampoco se animó, pero por algún lado viene, ¿no? Ya sabemos que está por ahí, medio escondido, y que uno se termina animando. Qué lindo. Sí. Ay, qué pena terminar. Qué pena. Qué hermoso. Siento que hablamos un montón Sí. y que no seguí mi plan en lo más mínimo, como que ahora tengo que hacerte una entrevista para que hablemos Para de otra cosa. Para lo que te invité. No sé. Bueno, habrá más. Bueno, es un principio. Habrá más. Gracias Si por la venir. gente pide más, Habrá hacemos más. más. Te adoro. Yo también. Le voy a dar un abrazo a mi invitado. Qué lindo. Gracias. Placer siempre. Y así termina la charla que tuvimos con Martín. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo, para conocer más acerca de su trabajo, de sus clases y también, ¿por qué no?, preguntarle acerca de la respiración del corazón. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.